queremos que aumente nuestra fe, oh Señor. Aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar Crece en tu Fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocreyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 1-718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto por WhatsApp al 1-917-860-3678. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu Fe, estamos estudiando una obra titulada Jesucristo nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre cuando dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios que deberíamos tener siempre ante nuestros ojos y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna, y parece tener miras más cortas y materiales. Seguir el relativo bienestar que le puede proporcionar la esencia, la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no está en el horizonte de ellos. Pero la Santa Madre Iglesia nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros. Con Jesús sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del misterio de Cristo. Vamos a comenzar este segmento con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio público son dados al Padre Vicente Ferrer Barrientos, a la Vila de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. En el segmento pasado estamos diciendo o preguntando, entonces, ¿en qué sentido se puede decir que el Padre entregó a su Hijo por nosotros? Podemos decir que el Padre entregó a Cristo a la pasión y muerte porque según su eterna voluntad dispuso la pasión para reparar los pecados del género humano. También porque llenando de caridad a Jesús, le inspiró la decisión de entregarse por nosotros. Y en tercer lugar, porque en la pasión no lo protegió de los perseguidores, aunque podía hacerlo. Hermanos,
Cristo padeció y murió por obediencia. El Hijo de Dios ha bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que lo ha enviado, según Juan capítulo 6. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino. Cuando dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 4. Hermanos, el sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero, como está en 1 de Juan capítulo 2, es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado, como está en Juan capítulo 14. Cristo, pues, hermano que me escuchas, en cumplimiento de la voluntad del Padre, efectuó la redención con su obediencia y como resumen de la Escritura, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 2. Se trata de una obediencia vivida por amor y solamente por amor. Cristo se ofrece a la pasión y muerte con plena libertad y a la vez identificándose del todo con la voluntad divina acerca de nuestra redención. No hay oposición alguna entre libertad y obediencia, sino una correspondencia perfecta. El verdadero amor a Dios se muestra cumpliendo libremente su voluntad, aunque cueste. Cristo voluntariamente aceptó y sufrió la pasión. Ya lo dijo el profeta Isaías, del siervo de Yahvé, cuando dice, se ofreció porque él mismo quiso, en Isaías capítulo 53. Y así lo corrobora explícitamente el Nuevo Testamento acerca de Jesús, cuando dice, se entregó a sí mismo por nosotros, en Efesios capítulo 5. Y Jesús explica esa libertad y poder cuando dice, yo doy mi vida y la tomo de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y el poder de volverla a tomar, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 10. Y después dice, nadie tiene mayor amor que el dar uno la vida por sus amigos, en Juan capítulo 15. Hermanos, Jesús nos ha tenido presentes y nos ha amado a todos y se ha entregado por cada uno de nosotros. Cuando las Escrituras dicen, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, como nos recuerda siempre el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas capítulo 2. Jesús aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar. De ahí la soberana libertad que demuestra cuando se encamina resueltamente hacia Jerusalén.
sabiendo que allí iba a morir. O cuando en Getsemaní sale el encuentro de los que lo van a prender. Hermanos, la obediencia no se opone a la libertad. Obedecer voluntariamente es precisamente una manifestación de libertad. El Señor Jesús, el Cristo, se entregó libre y voluntariamente a la pasión por amor a todos nosotros. Esto no significa en modo alguno que se matara a sí mismo, sino que no impidió la acción de los que lo ajusticiaron, aunque podría hacerlo, según Mateo capítulo 26. No quiso impedir esas acciones ni sus efectos naturales. Y la Escritura dice, como oveja que está muda ante los que la trasquilan, tampoco él abrió la boca como oveja que llevan al matadero, como lo profetizó el profeta Isaías en su capítulo 53. Los autores de la Pasión de Cristo, como lo señala la Escritura muchísimas veces, fueron los que llevaron a Cristo a la crucifixión y muerte. ¿Y quiénes son estos? Son Judas, el Sanedrín, Pilato, los soldados. Detrás de todos ellos actuaba Satanás, que es homicida desde el principio, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 8. Por eso, la pasión fue la hora del príncipe de la tiniebla, que se sirvió de Judas en Lucas capítulo 22, y de los judíos que lo prendieron y como instrumentos suyos actuaron. La responsabilidad subjetiva de cada uno de los autores de la pasión solo la conoce Dios. Y además, hermano que me escuchas, hemos de tener presente que Jesús pidió perdón para ellos. Sin embargo, podemos señalar algunas situaciones objetivamente distintas. Veamos. Judas, el traidor, y uno de los 12, uno de los amigos íntimos del maestro, que conocía bien su vida y doctrina y lo entregó a los judíos. Su culpa es objetivamente muy grave. Las autoridades judías, el Sanedrín, tuvieron la información suficiente para saber que Jesús era el Mesías prometido y lo rechazaron. Ciertamente, algunos de ellos creyeron en Cristo, como Nicodemo y José de Arimatea, pero la mayoría, por odio y envidia, como está en Juan capítulo 15, no creyeron en él, o sea, en Jesús. Le declararon reo de muerte y forzaron a Pilato para que lo crucificara. Hermanos, en la Escritura se reconoce que tuvieron alguna ignorancia, pero también se dice que no tuvieron excusa de su pecado.
Dios sabrá calibrar su culpa. Pilato pecó condenando al justo por temor mundano al César, como está en Juan capítulo 19. Aunque, como Jesús dijo, los que me han entregado a ti tienen mayor pecado. La culpa del procurador fue menor, pues no conocía que Jesús era el Mesías, Hijo de Dios. Vayamos a Juan capítulo 19, versículo 11 al 16. Hermanos, el evangelista Juan introduce a la mitad del proceso ante Pilato la flagelación de Jesús y una escena de ultrajes. Los soldados romanos tejen una corona de espinas que ponen sobre la cabeza de Jesús. Le visten un manto de púrpura y luego, mofándose de él, le dicen: «Salve, Rey de los judíos», y le dan de bofetadas. Hermanos, este pasaje de ultrajes insiste en la condición de Jesús como rey, a diferencia de los ultrajes en la casa de Anás, el sumo sacerdote, que tocaban a Jesús en su calidad de profeta, siervo de Yahvé. Este acontecimiento es el cumplimiento de los anuncios proféticos de Jesús en Marcos capítulo 10, Mateo capítulo 20, Lucas capítulo 18. Respecto al momento en que tuvieron lugar estos ultrajes a Jesús, rey, hay que seguir el orden del evangelista Juan. Pilato, viendo por una parte que la multitud se agitaba y exigía la muerte de Jesús, y por otra, que Jesús era inocente, acudió a un expediente que permitiera darle la libertad. Sujetó a Jesús a los escaños de la soldadesca, que lo coronaron rey de irrisión. Posiblemente a esto se refiere al castigo que menciona Lucas capítulo 23. Los ultrajes, pues, debieron tener lugar a la mitad del proceso, no así la flagelación, que era el preludio oficial de toda crucifixión. Esta se llevó a cabo una vez dada la sentencia de muerte. Inmediatamente, antes de ser conducido Jesús al Calvario, ningún evangelista describe la dolorosa escena que debió debilitar en extremo a Jesús. Para la flagelación romana se empleaban correas o azotes compuestos de varias correas o cadena con bolas y huesillos en las extremidades. El flagellum era un azote de material más delgado y, por consiguiente, más doloroso, ya que desgarraba la carne más fácilmente. La flagelación era un castigo cruel e inhumano que con frecuencia acarreaba la muerte de la víctima. También en la brutal flagelación se pone de relieve la realeza de Cristo.
Detrás de aquella trágica paradoja en Cristo, en Cristo Jesús, revestido con las insignias reales, que son el manto, la corona, el cetro, se vislumbran la grandeza del Rey de Reyes, y se resalta que su reino no es conforme a lo que los hombres piensan, como está en Juan capítulo 18, cuando Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Hermanos, los autores espirituales de la iglesia se han conmovido ante esta imagen del Señor cuando escriben: tal estaba su figura que ya no parecía quien era, y aún apenas parecía hombre, sino un retablo de dolores, pintado por manos de aquellos crueles pintores. La razón de tanto sufrimiento era la redención de nuestros pecados. Pilato reconoce la inocencia de Jesús al oír que los judíos acusan a Cristo de haberse proclamado Hijo de Dios. Aumenta su temor. Sus palabras: ¿de dónde eres tú?, significaban propiamente: ¿quién eres tú? De forma que preguntaba a Jesús por el misterio de su persona. Pero Cristo no le contesta. Como había anunciado el profeta, como cordero ante sus trasquiladores, no abrió la boca, en Isaías capítulo 53. Después de que el poder religioso ha predispuesto la entronización en la cruz, el poder político proclama su realeza con la condena a muerte. Hermanos, el texto es un juego de ironías. Lo que se dice por burla es verdad. Lo que se considera verdadero es una burla estúpida y trágica. Nos hallamos en el choque definitivo. Las tinieblas han salido al descubierto, reunidas para juzgar y condenar al Nazareno. Pero la luz del mundo disuelve la tiniebla que la ha aprisionado. En efecto, hermano que me escuchas, Jesús ejecuta soberanamente el juicio de Dios. En lugar de condenar a alguno, da su vida por todos. Contra el Hijo, enviado por el Padre, se han congregado todos los poderosos para llevar a cabo lo que la mano y la voluntad del Señor había dispuesto que sucediera, según Hechos capítulo 4. Manifestar a todos su amor, su gloria y salvación nuestra. La confrontación con Pilato ocupa la tercera parte del relato de la pasión. Más allá del proceso, continúa hasta la crucifixión, la muerte y la deposición.
Su poder se ejerce desde la condena hasta la ejecución, desde la muerte hasta la sepultura de Jesús. Revela así su esencia injusta y mortífera. Pero la pregunta es, ¿por qué Pilato hace azotar a Jesús? Siendo que no encuentra ninguna culpa en él, según Lucas capítulo 23. Él quisiera conmover a sus enemigos para poder dejarlo en libertad. En cambio, según Juan, se trata más bien de una burla. Presenta a los jefes su Mesías como un rey de burlas. Sin embargo, a un nivel más profundo, aunque inconscientemente Pilato cumple lo que dice la Sagrada Escritura, Jesús es rey por cuanto es el siervo de Yahvé, azotado y abofeteado. Es el justo que lleva sobre sí la injusticia, según Isaías capítulo 53. Hermanos, el Cordero que quita el pecado del mundo, como está en Juan capítulo 1, la corona hecha de oro en forma de alterna es señal de gloria. La irradiación divina, como el sol, la que colocan sobre la cabeza de Jesús, está hecha de espinas. Son las penas que los dominadores infligen a sus súbditos. La gloria de este mundo es estar por encima de los otros para colocarlos bajo sus propios pies. En cambio, hermano que me escuchas, la gloria del Señor es servir y lavar los pies. Por una parte está la gloria del poder, violencia que toma y posee, oprime y mata, despojando al hombre de su humanidad. Pero por otra está la gloria de Dios, que es amor que da y se entrega, libera y da vida, devolviendo al hombre su dignidad de hijo de Dios. Contemplar al Señor del universo coronado de espinas nos libera de la vanagloria. Los soldados ponen en la mano derecha de Jesús una caña. Es el cetro que después de la postración, el saludo servirá para golpearle la cabeza, en Mateo capítulo 27. Al igual que la corona, la púrpura y la aclamación, también el cetro, la postración y el beso de veneración, que aquí se convierte en salivazo, forma parte del ceremonial de la corte para la coronación. Contemplar a nuestro rey azotado, coronado de espinas,
revestido de púrpura, encarnecido y abofeteado, nos hace comprender la mentira del mundo y la verdad de Dios. Pilato sale de nuevo hacia la muchedumbre y por segunda vez reconoce públicamente cuando dice: no encuentro en él ningún motivo. Entonces aparece Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y mostrándolo, Pilato dice: he aquí el hombre. Hermanos, el procurador intentaba con ello despertar un sentimiento de lástima y de compasión para aquel pobre inocente. Pero en vano, los sacerdotes y sus servidores volvieron a la carga gritando: ¡crucifica! ¡Crucifica! A lo que Pilato, contrariado, responde: tómelo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro en él ningún delito. Hermanos, es la primera vez que Pilato confiesa la inocencia de Jesús. Los judíos no son del pueblo, sino sus jefes. Representan la oposición a la luz. Pilato, al decir a los jefes religiosos que lo tomen y lo crucifiquen, les recuerda con sarcasmo que no pueden darle muerte, según Juan capítulo 18. El verdadero jefe es él, el único que tiene el poder de dar muerte. Intervienen luego los judíos, descubriendo la verdadera causa que los ha movido a condenar a Jesús. Un motivo religioso, cuando dice: nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir porque se ha hecho hijo de Dios. Sí, Jesús en diversas ocasiones se había arrogado atributos que solo competen a Dios. Consiguientemente, se había hecho igual a Dios, como está en Juan capítulo 5. Y esto era para los judíos una blasfemia, según Juan capítulo 10. La cual, según la ley mosaica, que está en Levíticos capítulo 24, debía ser castigada con la muerte. Más aún, cuando Jesús es acusado de ser el Hijo de Dios, se le acusa no solo de blasfemia, sino también de ser un falso profeta que hizo signos para intensificar sus pretensiones y apartar el verdadero judío de la ley de Moisés. Inconscientemente, Pilato y los judíos eran instrumentos para la realización del plan divino. Vayamos a las Escrituras. Como Moisés se elevó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna.
como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 3. Hermanos, Pilato, habiendo oído la palabra de los judíos, se llenó más de temor. Entra nuevamente y pregunta a Jesús: ¿de dónde eres? Jesús no responde. Pilato dice: ¿a mí no me hablas? El poderoso insiste en interrogar a Jesús cuando le dice: ¿no sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Pilato acude a palabras intimidatorias para provocar a Jesús. Se declara dueño de la vida, como si ésta estuviera en sus manos. En cambio, no es más que un títere en las manos de un poder de muerte que lo mueve a su antojo. Y ese poder de muerte que lo mueve a su antojo es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Pero sigamos viendo las Escrituras. Respondió Jesús. Después de un silencio, el rey abre la boca. No lo hace porque esté atemorizado, sino para convencer a Pilato de su pecado. Ante todo, lo hace constatar que su poder no es suyo. Se lo han dado de lo alto. Además, es limitado. No tiene la capacidad de dar libertad, sino solamente de dar muerte, porque participa en una cadena del mal. Hermanos, lo que Pilato está cometiendo es el pecado más grande. Entrega la muerte al autor de la vida. Pilato es clave del poder de la muerte. Pilato es únicamente instrumento de los planes divinos. Si puede condenar a Jesús, es porque ha recibido de Dios ese poder. En definitiva, hermano que me escuchas, si el Hijo de Dios muere, es porque Él tiene poder de dar su vida y poder para volverla a tomar, según el mandato de su Padre, como está en Juan capítulo 10. Hermanos, Pilato, impresionado, tal vez con un poco de superstición, buscaba la manera de dar libertad a Jesús. Los judíos sienten que la víctima se les escapa y vuelven a la carga con un argumento nuevo. Cuando dicen: si das libertad a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Aparece nuevamente la motivación de Jesús rey. El procurador romano se da cuenta que el asunto se complica, que comienza él mismo a correr peligro, que una denuncia a Roma pondría fin a su carrera política. Y, atemorizado,
sede, porque ahora se nombra directamente al divino César, el poder más alto de este mundo, reconocido por todos. Habiendo pues oído estas palabras, Pilato condujo fuera a Jesús, lo sentó sobre el tribunal. Hermanos, el bema es el trono o tribuna desde donde se emiten las sentencias. Pilato sentó a Jesús en el trono y dijo a los judíos: «He aquí a vuestro rey». Cuando Juan escribe esto, su intención es presentar a Jesús sentado en el sitial de su exaltación. En el nivel humano, Jesús es el acusado y es el condenado. Pero en el nivel de la historia salvífica, Jesús es el magistrado a quien el Padre ha dado el poder universal de juzgar a todos los hombres, según Juan capítulo 5. Los judíos, habiendo visto a Jesús y habiendo oído a Pilato, clamaron: «¡Quita, quita! ¡Crucifícale!». Pilato, como última tentativa, unida a una firme ironía, les dice: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Pero los sacerdotes, como representantes del pueblo infiel, exclamaron: «No tenemos rey sino César». Pilato no tiene interés en crucificar a este rey y tampoco desea someterse a la voluntad ajena. Él puede crucificar, pero no quiere. Los otros quieren, pero no pueden. Los jefes de los sacerdotes renunciaron a su Mesías para someterse al César. Hermanos, el pueblo judío rechaza formalmente a Jesús, su Mesías, su rey ungido, sentado en el sitial del juicio. Y al hacer eso, el pueblo judío rechaza también al Hijo de Dios. Ahora, hermano que me escuchas, el pueblo judío sin Mesías quiere decir ahora que Israel no puede ser ya el pueblo mesiánico. Y por consiguiente, tampoco el pueblo elegido. Hermanos, es el clímax de la apostasía. El evangelista Juan comenta teológicamente: era la preparación de la Pascua. Era como la hora sexta. Es decir, el rechazo de Jesús y su sentencia de muerte coinciden con el momento en que en el templo de Jerusalén comenzaban los preparativos para la inmolación de los corderos de Pascua, corderos de liberación. Jesús, sin haber sido condenado, es entregado a la muerte de cruz.
Su sacrificio también tenía un sentido de liberación, más aún, de salvación total en un nivel superior. Era el término de la Pascua judía. En lo sucesivo, ya no serán necesarias las víctimas animales ofrecidas en el templo de Jerusalén, porque Jesús estaba instaurando una nueva Pascua con un nuevo y único Cordero, Jesús de Nazaret, Hijo de María, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como está en Juan capítulo 1. Hermanos, la muchedumbre de los judíos que pidió a gritos la crucifixión del Señor y ratificó y aprobó su condena por Pilato, como está en Mateo capítulo 27, tenía un menor conocimiento que sus jefes y, además, fue guiada y manipulada por las autoridades legítimas de su pueblo. Por eso, su culpa fue menor. Además, hermano que me escuchas, hemos de tener presente lo que con toda justicia señala el Concilio Vaticano II, cuando dice: aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Los falsos motivos que aducían los judíos para rechazarle fueron principalmente el valor de la ley, el sentido del templo y la declaración de Jesús de ser Hijo de Dios. Jesús y la ley de Moisés. Hermanos, a los ojos de algunos de sus contemporáneos, Jesús parecía actuar contra la ley de Moisés. Por ejemplo, al desaprobar ciertas tradiciones humanas de los fariseos que anulaban los preceptos de Dios, como está en Marcos capítulo 7. También parece chocar con los judíos cuando Jesús enseñó sobre la pureza de los alimentos, tan importante en la vida cotidiana judía. Todo lo que de afuera entra en el hombre no puede hacerle impuro, decía el Señor Jesús. Así declaraba puros todos los alimentos, pues decía: lo que sale del hombre, esto es, lo que hace impuro al hombre, como está ahí mismo en Marcos capítulo 7. Otro tanto ocurre respecto al sábado. Jesús recuerda que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio a Dios, y lo dice en Mateo capítulo 12. O no se quebranta con el servicio al prójimo,
lo dice en Lucas capítulo 13. Pero hemos de decir que Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó, como lo dice en Mateo capítulo 5, y reveló su hondo y auténtico sentido, como está en Mateo capítulo 5. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Y eso, hermano que me escuchas, lo vamos a hacer el próximo segmento. Mantente en sintonía, que esto está preciosísimo. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.